Gálatas 2, a partir del versículo 1, leemos: Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Pero subí de acuerdo con una revelación, y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, Dios no hace distinción de personas, a mí, a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el Evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Seguimos nuestro estudio de Gálatas, y en esta parte donde Pablo continúa dando su breve autobiografía, él dice que después de 14 años, es decir, después de 14 años desde su conversión, subí otra vez a Jerusalén. Aquí tenemos entonces el registro de la segunda visita del apóstol Pablo a Jerusalén. Y ciertamente fue en esta oportunidad con Bernabé. Nosotros sabemos que Bernabé cumplió un rol muy importante en la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo había sido convertido por el Señor y comenzó a predicar el Evangelio, las personas tenían recelo, las personas no estaban muy seguras de si creían o no creían en él, y Bernabé lo tomó entonces y lo llevó a Antioquía, donde Pablo comenzó a desarrollar su ministerio. Pero además de Bernabé, dice que llevó a Tito con él. Tito era un griego, alguien que se había convertido bajo la predicación del apóstol Pablo, y el hecho de llevar a Tito a Jerusalén era una muestra de los frutos que el Señor estaba dando entre los gentiles. Y él dice que la razón por la cual subió a Jerusalén no fue, como decían los falsos maestros, como decían los judaizantes, para rendirles cuentas a los apóstoles. No, él dice que subió de acuerdo con una revelación. Es decir, Dios, no sabemos cómo, a través de un mensaje directo, le dio a entender a Pablo que debía subir a Jerusalén. Algunos comentaristas dicen que esto no es nada más y nada menos lo que encontramos en Hechos capítulo 11, cuando algunos profetas que habían venido de Jerusalén y habían llegado a Antioquía, uno particularmente llamado Agabo, dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada, y que eso sucedió en tiempos de Claudio, y los discípulos de Antioquía levantaron una ofrenda que llevaron a Jerusalén y decidieron que esa ofrenda debía ser entregada
por manos de Bernabé y Saulo. Entonces, obviamente, podemos hacer la conexión aquí, en que esa revelación a la que se refiere Pablo es esa profecía de Agabo, del hambre en Jerusalén. Se levanta una ofrenda, entonces ellos suben, quiero decir, a Jerusalén. Y dice que estando allá, les expuso el evangelio que proclamaba entre los gentiles a aquellos que eran reconocidos. Particularmente se refiere a Pedro, Jacobo y Juan. Y ojo que él lo hizo en privado. Él no fue citado a ningún concilio, no fue citado a ninguna grande asamblea, sino que él en privado les expuso el mensaje que él predicaba. Pero dice que allí sucedió algo bastante inusual, pero ciertamente explicable. Dice que los falsos hermanos se habían infiltrado secretamente y querían obligar a Pablo a que circuncidaran a Tito. Y Pablo no cedió. Y él dice que estos no eran hermanos, eran falsos hermanos. Y tenían un objetivo bien claro: espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús y reducirlos nuevamente a esclavitud. Fíjense aquí cómo Pablo presenta ese contraste entre la libertad que tenemos en Cristo y la esclavitud de las normas, de las leyes, de las tradiciones humanas. Ahora, esta actividad de los falsos maestros ha sido la misma a lo largo de toda la historia de la Iglesia y continúa hasta el día de hoy. Y es por eso que el liderazgo de la Iglesia debe estar muy atento, debe ser muy vigilante y proteger a la Iglesia contra los falsos maestros. Y en este sentido es muy importante la integridad confesional. ¿A qué me refiero? Las denominaciones, las iglesias que tienen patrones, estándares confesionales, necesitan exigir una adherencia, una suscripción fiel a esos patrones confesionales. Si eso no se realiza, es muy fácil que los falsos maestros destruyan la obra del Señor en medio de una determinada iglesia. Pero Pablo dice entonces que él se opuso, que ni por un momento, dice, cedimos en sumisión a ellos. Después entonces expone a aquellos que tenían reputación de ser importantes el Evangelio y dice que lo que ellos le dijeron acerca del Evangelio era exactamente lo mismo que él predicaba. Es decir, había un mensaje en común. Aquellos que predicaban a los judíos, el que predicaba a los gentiles, tenían un solo mensaje. Y esto es claro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es uno solo. Nosotros podemos estar atentos a los diferentes contextos para así hacer diferentes aplicaciones, pero el Evangelio es uno solo. No debemos reinventar el Evangelio, no debemos adecuar el Evangelio a nuestra audiencia. No, el Evangelio siempre es uno y el mismo. Y dice que finalmente estos pilares, Jacobo, Pedro y Juan, le dieron la mano derecha en señal de compañerismo. Y esto es maravilloso, que no hay nada mejor en la misión que el compañerismo cristiano. Muchos se pelean por hacer avanzar sus propios reinos. Muchos quieren destacar ellos mismos. Muchos quieren tener las iglesias más grandes, los ministerios más fructíferos. Y siempre están desdeñando o despreciando a los demás. Pero aquí vemos un principio muy claro. El principio de la comunión entre aquellos que predican el mismo evangelio. Y este reconocimiento mutuo del oficio apostólico está claramente aquí confirmado.
Ellos confirmaron a Pablo como un apóstol. Y dijeron, ciertamente este es un apóstol del Señor que predica el Evangelio del Señor. Y eso es muy importante. Y concluye nuestra sección diciendo que lo único que salió en esa reunión como solicitud por parte de los pilares de estas columnas fue que se acordaran de los pobres. Y Pablo dice, cosa que procuré hacer con esmero, con esfuerzo. Es muy interesante ver aquí el progreso del Evangelio. ¿Estamos comprometidos con ese progreso? ¿Estaremos atentos a cualquier adversario que se levante, que quiera distorsionar el mensaje? Pensemos hoy en eso.